de la ciudad, y decíamos, por ejemplo, entre otras cosas, si, bueno, de cuándo se hizo ese monumento ahí, si es algo que está probado que ese fue el lugar de la fundación o fue después una cuestión convencional que se acordó que allí sea. Deniri, ¿cómo está? Buen día. Hola. Hola. Ahora lo escucho. ¿Cómo le va? Buen día, Cristina lo saluda. Buen día, ¿cómo está usted? Es el presidente de la Junta de Historia de Corrientes. Sí, el profesor Deniri. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, día de la fundación de la ciudad. El lugar en donde está la cruz, allí en la zona de la bajada del puente, ¿ahí exactamente fue donde se fundó la ciudad? No, ajá. La cruz está cambiada de lugar. Ajá. Cuando se construyó el puente, para poder hacer las estribaciones, se cambió el lugar a donde estaba. Está bastante desplazada. En realidad estaba colocada durante mucho tiempo frente por frente con la puerta de la cárcel. A ver, sí. Estaba en una plazoletita que había frente a la puerta de la cárcel, y la avenida 3 de Abril, que en esa época era angosta, pasaba por los dos lados, digamos, que daba ahí la cruz. Entonces la corrieron bastante, la desarmaron, la cortaron en pedazos, la llevaron al lugar que ocupa actualmente. Claro. El lugar histórico, cuando se hizo la fundación en 1588, y bueno, eso está aceptado que sí, que estaba en ese lugar. Claro. La fundación, entonces el lugar era enfrente a lo que es la ex cárcel que estaba ahí abajo del puente ahora. Exactamente. Ajá. Ajá. ¿Y qué había ahí? Cuando llegaron los españoles, ¿con qué se encontraron en ese lugar? Está discutido también. Ajá. O sea, Juan Mujica, sí, que yo creo que es el principal arqueólogo que tenemos en la provincia, vive en Paso de los Libres. Él tiene un trabajo muy interesante en el que sostiene de que en ese lugar había una población de los indios, y que es por eso que después se producen los ataques, ¿no es cierto?, que los españoles van a repeler, y que te dan lugar al milagro de la cruz. También vale la pena señalar de que la Iglesia nunca ha aceptado que sea un milagro, lo considera un prodigio. Esto es una cuestión que no se puede explicar por causas naturales, pero no llegó a reunir pruebas suficientes para ser calificado de milagro. ¿Y por qué le decimos entonces nosotros que es el milagro de la cruz? ¿Que se institucionalizó nada más como una voz popular? Me parece que así es una hermosísima tradición. Aparte, nuestros antepasados creyeron férreamente en eso. Claro. Y bueno, está el monumento, es el primer monumento público de Corrientes, esa columna. Lo hizo hacer Ferré en 1828. Ah, porque hoy estábamos viendo algunas placas que tiene justamente el monumento, que es esa torre alta con esa cruz que parece chiquitita desde abajo. Y había una placa de 1828 y decíamos, ¿será esa una placa de las originales de cuando se construyó el monumento? ¿En 1828 se construyó? Sí. La cruz que está arriba no es original. El monumento cuando se construyó tenía un globo arriba. ¿Cómo un globo? Tenía un gran globo, sí. Lo destruyó un rayo. ¿Pero que un globo así de cemento? Un globo terráqueo, sí. Ah, ¿qué? ¿Y lo destruyó un rayo? Curiosidad arquitectónica. O sea, cayó dos veces un rayo. Claro, qué llamativo, o sea, que era una zona que era una zona en donde caían rayos con frecuencia, porque hablamos de la discusión y la pelea en torno a lo que significó la cruz. Ahora hablamos de que el monumento original le cayó también un rayo. Pero lo que pasa es que los rayos en Corrientes, acuérdense, cuando uno de los que sobrevivieron del trágico accidente de los Amamesteros en Bellavista, lo mató un rayo yendo para Italtí. Sí. Digo para recordar uno, pero es bastante común en el campo, que por allá llevan dando a caballo y lo matan
un rayo. O sea, son comunes en nuestra... Sí, no, son comunes, pero lo que por ahí uno trata de entender... Dos rayos en el mismo lugar. Claro, que por el desconocimiento que justo en el mismo lugar hay algo que atrae los rayos allí. Pero, ¿por qué? ¿De qué otro rayo hablamos? Y la fundacional, ¿no es que le cae un rayo a la cruz? Yo hablo de un solo rayo, no hablo de dos. No, claro, pero como estábamos hablando de nuestra tradición, de aquel rayo que mató al... Siempre en la parte más alta del terreno. Y la columna era lo más alto que ha habido durante muchísimo tiempo. Claro, lo que pasa es que por ahí está la confusión. La cruz original, la cruz a la cual, según la leyenda, le cayó este rayo que hizo que el fuerte se salvara ante el ataque. Ese no estaba ahí. Claro. Bueno, eso es otra cuestión también. Está discutido si el indio que muere, que era el que hacía cabeza entre los que estaban atacando, sí, era que era un cacique, creo, si lo mató un tiro de arcabuz, si cayó un relámpago, sí, cierto, eso es correcto, sí. Claro. Pero bueno, tampoco ese es uno de los temas que nunca se llegaron a resolver del todo, porque bueno, así es la historia. Claro. Pero la gran discusión entre Mantilla y Contreras, ¿no es cierto? Por Mantilla era un fenómeno físico, fue un disparo de arcabuz. Está desestimado por muchos el disparo de arcabuz por la distancia. Claro. Y las armas de esa época no alcanzaban esa distancia. Una cosa que me parece que es importante, porque no es leyenda ni es tradición, sino que es un hecho. Las placas que tiene la columna ahora no son las originales, son placas que colocó la Junta de Historias. La Junta puso el dinero, hizo todo el movimiento, se aprobó una ley que la presentó Josefina Mave de Martón en la Cámara, a través de la Cámara de Diputados, para cambiarlas de lugar porque estaban siendo vandalizadas. Y además eran peligrosos que siguieran ahí porque eran de cobre. Y lo iban a robar. Claro. Entonces ahora están colocadas a la entrada del Museo Histórico, arriba de todo, allá, eso, cerca del techo. Entonces las placas que están son réplicas de las de bronce que están en el museo. No son de bronce, son de cobre. De cobre, perdón, de cobre. Era lo que en esa época se podía hacer. Y aparte es posible que las haya hecho el grabado de esas placas originales. Eso lo consultamos con uno de los miembros de la Junta, que es el que más sabe de cuestiones de arte, que es Marcelo Fernández, y podrían llegar a haber sido grabadas por Núñez de Ibarra, que vivía en esa época. Claro que era. Y de todo esto, ¿no? ¿Qué documento al día de hoy existe? ¿Las actas fundacionales están, las originales? Lógicamente que no están acá. Hay un original que está en el Archivo de Indias en España. Acá tenemos una réplica que trajo y donó a nuestro archivo, la que en ese momento era la directora del Archivo de Indias. La original ha desaparecido. ¿La original está en ese Archivo de Indias o no está tampoco ahí? Sí, está. Pero acá en el archivo local lo que se tiene es una réplica de ese. ¿Y qué dice un acta fundacional? Dice, estamos aquí reunidos, se funda la ciudad, hay testigos. ¿Cómo sería? Sí, sigue la tónica de todos los documentos de la época. Es un documento muy largo en el que se nombran todos los precedentes, se habla del rey con todos los títulos que él tiene, etcétera, etcétera, y se señala que funda y asienta y demás, como corresponde, ¿no es cierto? Pero no hay una precisión geográfica. Esto que estamos hablando es una de las cosas que más se han discutido, ¿no es cierto? Y después, por supuesto, que el acta, como los hechos estos que estamos hablando habrían sido un poco anteriores, porque era un sacamiento adelantado el que se enfrentó con los indios,
Por supuesto que no hay nada argumentado de eso. Claro. Hay un acta del Cabildo, después que habla de un encuentro con los indios ahí en la zona de Riachuelo, pero no, es muy ambiguo, no se puede certificar que eso especifique. El tema es, la historia escrita de la ciudad comienza con la fundación, con las actas capitulares y demás. La gente ya había venido con algunos papeles, porque del archivo de papeles que son de 1570 y algo, no vinieron, claro, sin ningún papel, así que se quedó algo acá también. Pero básicamente de esta cuestión es una cuestión que quedó, como todas las cosas que a veces son muy importantes, ¿no es cierto?, que quedó en el aire. Está vinculada especialmente con las creencias, con la fe que tenían aquellos antepasados nuestros que eran muy creyentes, y con digamos, las tradiciones que son tan fuertes, y más en una provincia como Corrientes. La última pregunta que le hago yo al menos, y el nombre de la ciudad, el nombre completo, ciudad de ¿cómo es? Ciudad de San Juan de Vera. No, el nombre original es la Ciudad de Vera. Nada más, Ciudad de Vera. Ciudad de Vera. Sí, con el tiempo se le fueron agregando, se fue alargando, y quedó en San Juan de Vera de las Siete Corrientes. Es un nombre quizá un poco más ampuloso, pero el nombre original, el que le puso el fundador, era Ciudad de Vera. Y ese se figura en el acta fundacional. Estábamos más cerca de ser Vera, como Santa Fe tiene una ciudad que se llama Vera que Corrientes, originalmente. ¿Y en qué momento quedó como nombre Corrientes? Y con el paso del tiempo se fue simplificando. Es una costumbre muy correntina, también le aplican los nombres, es decirle se llama Sebastiano, no tiene nada de particular, eso es una parte inclusive para el habla diaria es más lógico utilizar el nombre. ¿Por qué quedó Corrientes? Y bueno, inclusive es interesante porque las corrientes desaparecieron, o sea, parece que había 7 puntas de piedra que entraban mucho en el río, y al separar las aguas generaban unas correntadas muy grandes que se eran visibles desde el medio del río, por ejemplo. ¿Y lo de San Juan es en honor a Torres de Vera y Aragón? Sí, San Juan, pero ojo que hay una cosa que hay que tenerla en cuenta también. Fíjense que él venía de un linaje que eran los Vera, pero él eligió el apellido de la madre. Él es Torres de Vera y Aragón. O sea, el único, todos los demás que aparecen son Alonso de Vera, los parientes de él que los acompañan en la fundación, todos ellos son Vera. El único que hay que es Torres es él. Bueno. Deniri, muchísimas gracias, como siempre ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes, buenos días. Bueno, es el presidente de la Junta de Historia, historiador, van contestando algunas de estas preguntas que nos hacíamos al principio, cuando Dani estaba allí recorriendo ese lugar. En primer lugar, que no era ahí, sino que fue corrido porque, bueno, cuando se construyó la avenida y el puente, eso quedó en el medio de toda esa obra, así que se la desplazó bastantes metros. Bueno, interesante, ¿no? Todo lo que está que las placas eran historia. Éramos Ciudad de Vera, ¿no? Éramos de Vera, estábamos más cerca de Ciudad de Vera. Después se le agregó todo. Mi abuela debe ser una de las fundadoras. Nuestros gentilicios, los veranos, los veranienses, vernáculos. Sí, hay muchos que viven de verano acá, pero lo que no entiendo, ¿en qué momento lo convirtieron en santo? ¿Por qué se San pasó Juan de Vera? ¿Quién cree que? ¿Por qué es santo? San Juan de Vera. De las Siete y Corrientes. Quizás hay alguna especie de, no sé, con alguna confusión con San Juan Bautista, viste que es el patrono de la ciudad, es San Juan Bautista. Capaz viene, digamos, por ahí un poco, no sé cuándo se impuso o se dispuso el patronato. Viste, tiene dos, por ahí estoy quemando, pero la ciudad tiene como 2 patronatos. Por un lado la Virgen de la Merced, que es, bueno, digamos, su patrona, la patrona de la ciudad es la Virgen de la Merced, pero por otro lado el santo es San Juan de Vera, y tenés San Juan de Vera, San Juan Bautista.
así que quizás tenga que ver por ese lado. Pero bien decía De Niri, ¿no? Son todos hechos históricos, pero que sí o sí están atravesados por la religiosidad.